Mis queridos niños y niñas, vamos a conocer las partes de las que se compone un cuento. Los cuentos son narraciones breves, basadas o no en hechos reales, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y su argumento es sencillo. ¿Sabes cómo se transmite un cuento? El cuento es transmitido por vía oral o escrito, pero lo más tradicional es en forma oral. Hay dos tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional de hechos imaginarios y pueden ser cuentos de hadas, animales y cuentos de costumbre. El cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura y estos pueden ser adivinanzas, poemas, cuentos o canciones. ¿Sabías que no debemos olvidar que todos ustedes son artistas que crean, expresan y sienten? Ahora aprenderás la estructura de un cuento. Pongan mucha atención. Los cuentos se componen de tres partes: inicio, planteamiento o introducción. Es la parte inicial de la historia donde se enumeran todos los personajes y sus propósitos es describir la normalidad de la historia. Desarrollo, nudo o medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Ahí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Desenlace, final o fin. Es la parte donde suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. ¿Ustedes saben las características del cuento? El cuento presenta varias características. Personaje principal. Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular o a quienes le ocurren los hechos. Brevedad. Por y para cumplir con esas características, el cuento debe ser breve. Ficción. Puede inspirarse en hechos reales. Un cuento debe funcionar como tal y recordarse de la realidad. A ver, niños, ¿hasta aquí han entendido todos bien? Ahora verán algunos subgéneros más populares del cuento. Cuentos de hada, cuento de suspensos, cuento de humor, cuentos históricos, cuento romántico. Ya que conoces algunas partes de la cual se compone un cuento, te invito a que participes a escribir o elaborar un cuento. ¿Te gustaría hacerlo? ¿O has tenido las ganas de contar un cuento a tus amigos? Pues tienes ya la oportunidad de leer, contar o escribir un cuento, hecho y dicho por ti. Vamos, anímate, tú puedes, sé que lo lograrás. Había una vez, y colorín colorado, este cuento ha terminado por el momento. Hola, te invito a conocer las características del cuento. Los cuentos son relatos breves que sirven para divertirnos. Todos ellos tienen una portada como las que ves acá. Pero, ¿qué partes tiene un cuento? En su portada puedes encontrar el título y el autor. Además, los cuentos tienen texto e ilustraciones. Ahora ayúdanos a abrir el libro y que empiece el cuento. Cuando el elefante camina, de Keiko Casca. Cuando el elefante camina, asusta al oso. Cuando el oso sale corriendo, asusta al cocodrilo.
Cuando el cocodrilo se lanza al agua para ponerse a salvo, asusta al jabalí. Cuando el jabalí se apresura a buscar refugio, asusta a la señora mapache. Cuando la señora mapache corre con su bebé, asusta al ratoncito. Cuando el ratoncito huye aterrorizado, a que no adivinan quién siente miedo de él. Fin. Ahora recordemos algunos detalles del cuento. ¿Cuál es el personaje principal del cuento? ¿El cocodrilo? ¿O el elefante? Muy bien. ¿Por qué todos los animales arrancaban? ¿Porque estaban asustados? ¿O estaban muy apurados? Eso es. Ahora, echa a volar tu imaginación e inventa un cuento junto a tu familia. Luego, tráelo a tu clase para compartirlo con tus compañeros y compañeras. Ve a la tienda de libros y elige nuestra próxima lectura. Te sugerimos los siguientes entretenidos cuentos. Hasta la próxima, Playgroup.